Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenido a una nueva emisión de Estación Buenos Aires y vamos a meternos rápidamente en el programa. Yo lo que veo es un claro acuerdo Macri, Fondo Monetario Internacional y Fondo Buitre. Esa es la receta del fondo que imponen para volver a dar crédito a la Argentina y condicionarnos nuevamente. ¿Cómo son este tipo de acuerdos? Dejar librado el mercado, recortar salarios, que te cierren las cuentas fiscalmente como sea, a cambio de eso te vuelvo a prestar plata. El problema en Argentina no es el dólar, el problema en Argentina es el gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir y destruyó la confianza en este país. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Bien, como usted sabe, nosotros tenemos, después de lo que vio, tenemos nuestro editorial. Después le voy a decir también que tenemos invitado en el piso, como todos los programas. Según el gobierno, hay 50 de reserva. Y como les decía la última semana, yo no le creo. Este gobierno dio tanto que ahora negocia con el Fondo Monetario Internacional un préstamo de 30.000 millones y así asegurarse con esta financiación hasta el dato de Cambiemos. Así es. Esto es un blindaje, me recuerda ya esto, que lo va a pagar, ¿sabe quién? La clase media. No lo va a pagar la política, ni los grupos financieros, ni el campo, que el gobierno le permite a los muchachos que tanto dinero han ganado dejar el producto de su cosecha, los dólares de su cosecha, dejarlo depositado. Bueno, son tan HDP que ahora hablan de la herencia recibida. Llama poderosamente la atención, ¿eh? Después de 2 años y medio, parte de la sociedad que los votó tiene que escuchar esto. Y esa misma sociedad que los votó, valga la redundancia, para que le resuelvan los problemas que presuntamente habían creado el gobierno kirchnerista, que también tiene su culpa, su parte grande de culpa en lo que está pasando. Nunca hablaron del país que recibieron. Ahora, ¿por qué ahora? ¿Realmente por qué ahora? Bueno, muchachos, del mejor equipo de los últimos 50 años, si no le pueden resolver los problemas a la gente que fue para que los votaran, den un paso al costado, mi viejo. Den un paso al costado. No estamos hablando de golpes ni nada por el estilo, ¿eh? Den un paso al costado. El problema, como siempre le decíamos, es la economía, estúpido, ¿no? El problema económico de la Argentina, como nos dijeron, la verdad nos dijeron hace unos días, no fue un ataque global del exterior, de afuera. Fue la incapacidad supina de estos CEOs, realmente de estos CEOs. Ahora, ¿qué hacemos con los radicales que componen Cambiemos? Felpudo de la alianza Cambiemos, que por un puestito son bufones de Macri. No tienen ambición de poder, nunca la tuvieron. Y cuando estuvieron en el gobierno, bueno, toda la sociedad sabe cómo no fue. No hay que ir más allá de remontarse a años anteriores, ¿no? Retrotraerse a años anteriores. Para finalizar, este gobierno es mentiroso,
Y yo le agregaría mentiroso y peligroso. Le aceptó la renuncia a varios jueces sospechados de corrupción para poner en ese lugar a los suyos, por lo que va a venir, o por lo que presume que pueda venir. Tienen que tener el paraguas de la justicia. La mentira está a la vista. El dólar no problema, los jubilados van a estar mejor, el obrero no va a pagar ganancias y nunca vamos a volver al Fondo Monetario Internacional. Ahí lo tenía la palabra del presidente Macri. Ahora bien, y ya para ir finalizando, porque la verdad que me pone mal todo esto. La señora Carrió, ¿por qué no habla de Arribas, de la hormiguita viajera, que la guardaron bajo la alfombra como la pelusa, como la suciedad, que está seriamente cuestionada, investigada por la corrupción? Y yo le agregaría a la señora fiscal de la Nación, y si tiene tiempo, hábleme de sus familiares. Bueno, ¿sabe qué, Carrió? Yo puedo hablar de mis familiares. No están relacionados ni con la droga, ni con la corrupción, ni el delito. ¿Usted puede hacer lo mismo? Le pregunto nada más, ¿eh? Bueno, para ir finalizando, no veo un buen futuro para este país. El conflicto está en la calle. ¿Y sabe lo que puede pasar de lo peor? Porque siempre se puede estar peor. Cuando un gobierno pierde la calle, es el principio del fin. Hacemos una pausa y cuando regresemos nos vamos a meter a charlar con el doctor Julio Sanles, presidente de la Fundación Gurises, directivo del Foro Social del Deporte. Vamos a charlar con él de muchos temas, en particular de cómo está viendo el país, de cómo está viendo las entidades deportivas y cómo salimos de este tema. Pausa. Estudio Jurídico Doctores Pastorini y Marangelo. Abogados laboralistas. Asesoramiento y tramitación de juicios de derecho del trabajo individual y colectivo. Visítanos en www.estudiolaboral.net. La Prida 418, piso 2, oficina 5, Lomas de Zamora. Teléfono 4245-5006. Sabemos de lo que hablamos. Defendemos tus derechos. Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús. En defensa de los derechos del trabajador. Hay hombres y mujeres que eligen las profesiones más peligrosas del mundo y a la hora de pensar en sus familias, nos eligen sin dudarlo. Sabemos cómo cuidarlos, sabemos cómo cuidarte. Obra Social Patrones de Cabotaje. Más de 50 años marcando el rumbo en salud. Muy bien, en la continuidad de Estación Buenos Aires, déjeme decirle que estamos con el doctor Julio Sanles y realmente un trabajador social incansable, en particular de todo lo que se relaciona con el deporte. Bueno, es uno de los directivos más importantes de la Fundación Gurises, ¿no? Ya estuvieron en alguna oportunidad. Julio, gracias por estar nuevamente en Estación Buenos Aires. Gracias a ustedes. Y bienvenido, ¿no? Hacía mucho que no charlaba con vos. Sí, hace rato que no coincidíamos, pero vamos a tratar de coincidir más seguido. Muy bien. Julio, ¿qué opinás de lo que está pasando en la Argentina y esta relación social que cada vez va en una ebullición alarmante? Mira, generalmente nosotros
estudiamos, analizamos y vemos, y además nuestra militancia siempre fueron con los sectores marginados, con los sectores con más necesidades. Y nos vemos obligados siempre, desde que se fundó la fundación en 2008, como en el foro que se fundó en el 2002, siempre a tocar 3 temas, que es la pobreza, la salud y la educación. Y si en la pobreza estamos en el 30% o más arriba del 30%, de pobres en el país con 14 millones de pobres. Si estamos con la educación que el 52% de los alumnos adolescentes no terminó la escuela secundaria, y si tenemos el 74% de los hospitales sin tomógrafo ni resonador magnético, o sea, 14 millones de pobres, 72% de los alumnos que no terminó la escuela secundaria, y los hospitales sin los elementos básicos para hacer los estudios mínimos. Creo que son los 3 temas fundamentales que todos los políticos y la militancia se tienen que abocar para buscar distintas salidas. Yo decía en el editorial, apenas iniciaba el programa, que el gobierno le mintió a la sociedad. Más grave, le mintió a la sociedad que confió en ello y lo llevó al poder. ¿Qué opinas? Yo creo que la mentira se nota palpablemente. Es un gobierno que favoreció sin duda a los que más plata tienen. Es un movimiento, diríamos, mundial. El 1% de la población del mundo tiene el 82% de la riqueza. Y en este país, los 10 más ricos de Argentina tienen en igual o cercano porcentaje. Entonces, este gobierno hasta ahora realmente favoreció a los ricos y perjudicó fundamentalmente a la clase media. A los pobres más no lo pueden perjudicar porque ya están perjudicados, pero a la clase media realmente la empobrece y le genera un futuro angustioso. Vos sabés que uno de los factores importantes que tiene este gobierno y no lo sabe resolver es el déficit fiscal. El déficit fiscal que conlleva hacer recorte en distintos sectores de la sociedad. ¿Vos creés que el hecho de recortar planes sociales no va a ser el principio del fin de un mandato? Pero esto es sencillo. Hay déficit, necesitan dinero, todo el mundo se lo pasan diciendo que necesitan plata. Resulta que a las mineras le sacaron los aranceles y la retención. Al campo. Al campo le sacaron los aranceles y la retención. Ahora los exportadores pueden exportar y dejar los dólares en el exterior. Por lo tanto, lo que produce el país, ni los minerales, ni el campo, la plata queda acá. Se quedó sin plata. Le regaló tanto a los poderosos que se quedó sin plata y quiere ajustar donde nadie se le podría ocurrir ajustar, que es a los sectores más necesitados. Julio, yo veo a la sociedad como que estuviera adormecida. Salió la ley fiscal, fue votada en el Parlamento, dio por tierra con los jubilados, pobres los jubilados, que confiaron mucho en este gobierno, fueron los principales votantes. ¿Cómo se arregla ese tema cuando la clase política no va a poner absolutamente nada de su parte? Mejor dicho, no la clase política, la corporación política, porque podemos ser de distintos partidos políticos, pero cuando nos vayan a tocar el bolsillo, mirá la fiscal de la Nación, la Lilita Carrió, se cobró 300.000 pesos de viaje. ¿Vos creés que la clase política va a aportar para que esos sectores estén mejor? Yo soy jubilado como abogado y como docente. Y yo digo lo siguiente, la corporación política estuvo siempre en los negocios y hoy en día los negocios se han acrecentado. Si es el Poder Judicial, pagamos todo ganancia menos ellos. Si es el Poder Legislativo, pagamos todo ganancia menos ellos.
Si es el Poder Ejecutivo, está prendido en todos los negocios sabidos y por haber de obra pública. La corporación política no es la esperanza. La esperanza tiene que nacer y fabricarse, más que fabricarse, fomentarse, promocionarse del sector popular. Tienen que aparecer nuevos militantes populares. Te dejo una pregunta picando, nos vamos a la pausa. La crisis de la Argentina, ¿es política o económica? No me la contestes ahora. Pausa. Las vacaciones empiezan con un clic. Rivera Sur Hotel te invita a disfrutar del mar, las sierras y la ciudad en sus exclusivos hoteles de San Telmo, Mar del Plata y Tanti. Reservas en www.riverasurhotel.com.ar o al 011-4361-7398. Estudio Jurídico Doctora Mabel Amarillo. Sucesiones, divorcios, accidente, despido, trabajo en negro mal registrado, accidentes y enfermedades laborales. Estudio Jurídico Doctora Mabel Amarillo. Joaquín B. González, 2835, Departamento 3, en Lanús Oeste. Para comunicarse con la doctora Mabel Amarillo, mabelamarillo@hotmail.com.ar o al 4-241-3458 o 4-249-2218. Muy bien, en la continuidad de Estación Buenos Aires, si usted recién se está enganchando, estamos charlando con el doctor Julio Sarna. Y te había dejado, Julio, picando una pregunta. ¿La Argentina está metida en un problema económico-político? No, sin duda siempre, siempre. En el desarrollo y la historia de la humanidad, el problema es la política, el tema es la política. De acuerdo a la política que uno genere, va a determinar la economía, la salud, la educación. Por eso hay política económica, política de relaciones exteriores, política militar, política educacional, política sanitaria. Todo es político. Lo que quieren decir que es un problema económico, mienten inexorablemente. Es un problema político. Muy bien, Julio, sos directivo del Foro Social del Deporte. Hay una particularidad que aqueja a los clubes de barrio. ¿Cómo lo pueden llegar a resolver o a tratar? ¿Quién le puede dar respuesta? La situación para los clubes de barrio es dramática. Los clubes de barrios reemplazan al Estado cuando el Estado nunca le dio deportes, contención social en los barrios. Uno puede recorrer cualquier pueblo y lo fundamental es el club de barrio. Hoy no se puede pagar la luz ni ningún servicio. Sin embargo, tienen calefacción o las piletas, tienen gimnasios con gasto de luz importante y hay muchos que están con un drama realmente angustiante porque si sigue así la cosa van a tener que cerrar. Por otro lado, hay información que quieren presentar un proyecto de ley para transformar los clubes deportivos en sociedades anónimas. Desde luego, fundamentalmente los clubes grandes de fútbol. Pero quieren transformar los clubes deportivos, que son asociaciones civiles sin fines de lucro, en sociedades anónimas. La consigna del foro es el club de los socios y no a las sociedades anónimas deportivas. Julio, el último miércoles, diputado dio media sanción al proyecto de ley para limitar el alza de las tarifas, los servicios esenciales. Eso va a pasar a senadores. Los senadores van a correr el riesgo de que sus gobernadores van a ser presionados por la caja con algo muy sencillo.
no le va, ustedes se van a tener que hacer cargo del tema de los impuestos. ¿Cómo ves esto de que si el gobierno llegara a vetar, bueno, evidentemente va a ser algo yo creo muy que grave, ¿no? Va a ser un golpe seguro, primero porque hay que respetar también un poco las resoluciones del Poder Legislativo. Seguro. Si no, ¿para qué votamos diputados y senadores? Bueno, pero Cristina Nayá vetó el 82% de los jubilados y sin embargo tampoco pasó nada. No. Sin duda es un sistema presidencialista donde el presidente en este país cree que realmente tiene la verdad absoluta y aplica la política como se le antoja. Si la clase media sufre muchísimo con el aumento de las tarifas y no puede solventarla, parece ser que al gobierno, a la corporación política en gran parte no le hace mella y no toma el Estado que debe tomar para movilizarse en contra de cualquier medida que vaya en contra de los sectores populares. Vos sos un hombre de la justicia, de alguna manera. Sí. Trabajaste muchísimos años. 45 años. Como abogado. ¿Qué opinión te merece lo que está pasando, el tema de la justicia nacional, donde jueces que fueron observados por corruptos en algún momento, dejen o renuncien, se vayan con sus suculentas jubilaciones, Ollarvide, como tantos otros, ahora los que dejaron libre a López, y crea en la sociedad esta disyuntiva de decir, bueno, ahora me vienen a poner a los que van a cubrir a estos que se fueron. El gobierno es lo que está haciendo a través de Angelici, que es el operador político número 1 que tiene en la justicia. No, sin duda el Poder Judicial... ¿Se entiende, no, Julio? Sí, clarito. El Poder Judicial, una parte del Poder Judicial está realmente contaminado, ¿no? No estoy hablando de jueces laboralistas, ni jueces civilistas, y algunos, no tantos jueces penales. Los jueces federales son realmente apéndices del político de turno. Hoy vemos que los mismos jueces que hace 20 años cubrieron determinados gobiernos, sea de Menem o de la Rúa, ahora lo cubren también a Macri. Y el que no lo cubre tendrá que dejar su lugar y vendrá alguien, como lo están poniendo, para que cubra y defienda los intereses del que está de turno. Estamos ahora. en la lona. Estamos complicados si tenemos esperanza en el Poder Judicial. Julio, yendo a tu pregunta, ¿tenés alguna palabra de lo que está pasando en el Colegio de Abogados Avellaneda Lanús, donde una componenda ahí que tiene Julián Álvarez, que es el que puso a coliqueo con el intendente Grindetti, hacer algo entre el poder y aquellos que eran, no sé, Frankenstein en algún momento? Esto es una componenda y realmente preocupante, y la verdad que... déjeme decirle, a través de su jefe de gabinete, Kraver, que es el que está haciendo toda la movida. ¿Qué opinión te merece esto, que también es corrupción? Lo que ocurrió es sencillamente, pura y exclusivamente... Perdón, Julito, para aquellos que estamos hablando del Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús, que tiene entre unos días nada más elecciones. Sin duda. Y que con 2 partidos que suman más de 1 millón de habitantes. Y con miles de abogados matriculados. Hubo lo que vulgarmente se dice amague de enfrentamiento electoral, acusaciones de todo tipo desde el punto de vista ético, social y profesional, y una componenda olvidándose de todos los enfrentamientos y lo demás,
pura y exclusivamente para beneficio propio y de la conducción política de los distritos. No nos queda mucho tiempo, Julito. No, yo agradezco. Quiero que me diga, como presidente de la Fundación Gurises, ¿cómo está la Fundación hoy? La Fundación camina el problema de todas las fundaciones, porque nosotros trabajamos también en forma conjunta con la Fundación Chepibe o con la Fundación Pelota de Trapo. No se da abasto a reclamar y pedir ayuda de ropa, de alimentos, porque las necesidades y la situación marginal es dramática. ¿Están las puertas abiertas para la Fundación, para vos, lo que ustedes crean que Estación Buenos Aires puede ser el vínculo con la gente? Siempre fue un programa amigo de la Fundación. Gracias por haber compartido este viernes, que ya se termina, dentro de 40 minutos ya tenemos el sábado y ojalá que salga el sol. Ya estamos el sábado. Gracias, Julio. No, por favor, Beto, muchas gracias. Antes de irme, quiero dejarle un saludo, porque tenemos por ahí algún videíto, ¿no? Pero, como siempre nos vamos a ir con algo. Pero déjeme saludar a toda la comunidad y a todos los muchachos, a todos, a los muchachos de Latinoamérica que son amigos y que son hinchas del equipo Boca Juniors. Lo que sí que me gustaría preguntarle a los muchachos de Boca Juniors, en el 2008 tenían 42 títulos, en el 2011 51 títulos, en el 18 67. Julio, vos fuiste directivo del Club Lanús, sos directivo del Club Lanús. 20 años directivo del Club Lanús. ¿La inflación también afectó a Boca? Sí, realmente tienen un proceso inflacionario que llama la atención. Bueno, muchachos de Boca, felicidades. Ahí está el camarógrafo, y que tiene la camiseta. Para todos. Pero yo le diría al presidente de Boca, Angelici, que haga como su jefe. Vaya al Fondo Monetario Internacional a pedirle algo. Bueno, nos estamos yendo hasta la semana que viene. Fíjese lo que dice el ministro de Economía en uno de los programas más importantes. Recuerden, Pani, para mí, era uno de los periodistas excepcionales. Después de que no preguntó lo que tenía que haber preguntado al presidente de la Nación, realmente es más de lo mismo. Bueno, si usted quiere escuchar alguna voz diferente, quédese en Estación Buenos Aires. Chao, hasta la semana que viene. Señores, Nicolás Dujovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. ¿Qué es eso? Bueno, hay una campaña extrañísima organizada por el exoficialismo, donde asocia el arreglo con los holdouts con volver al fondo. Justamente me parece que es casi una propuesta contrapuesta a la del gobierno, que es salir del default, poder financiarse en los mercados internacionales para no tener que ir al fondo. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey